Tsundoku, no confundir con sudoku, tsundoku con T, es una palabra japonesa que hace referencia al hecho de comprar y acumular libros sin leerlos. Simplemente a lo mejor pasear por una librería de primera o segunda mano, lo que sea, y ver un libro que te gusta, algo que estabas pensando que te hacía falta o te hacía ilusión o te parece en ese momento interesante, comprarlo, no sé si de forma compulsiva o de forma premeditada, pero al llegar a casa simplemente ponerlo en la librería o dejarlo en un montón, ¿vale? Como una especie de pila de libros. Este fenómeno es muy habitual, ¿no? O sea, cuando hace a lo mejor un par de siglos empezó a popularizarse, un par de siglos o uno, vaya, empezó a popularizarse el poder comprar libros, porque hasta entonces era un artículo de lujo. Yo, por cierto, tenía una profesora de una asignatura de documentación que decía que en breve el papel volvería a ser de lujo, pero bueno, de esto hace ya más de 15 años y parece ser que no ha sido así. Se empezó a popularizar y se convirtió en un símbolo como de estatus, casi de esnobismo, ¿no? Aquí introduzco otra palabra, que es el esnobismo, que es esa actitud de querer aparentar una clase o posición socioeconómica por encima de la que se tiene en realidad, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se acumulan libros, pero también se podrían acumular otras cosas, ¿no? Los que somos de alguna manera videojugadores, o que hemos sido videojugadores, y que a lo mejor tenemos más posibilidades económicas que tiempo, aunque yo personalmente no esté para tirar cohetes, pero bueno, en principio ya tengo un trabajo, tengo una serie de ingresos y administro mis ingresos como buenamente quiero y puedo, pues entonces disponemos de un dinero que a lo mejor cuando éramos niños no teníamos, y ese deseo de tener videojuegos, pues ahora lo podemos ir cumpliendo o cubriendo. Pues por ejemplo en PC es muy habitual, PC en ordenador de sobremesa o portátil, es muy habitual tener bibliotecas abultadas de videojuegos que a lo mejor no hemos tocado, porque sobre todo en PC se ha abaratado muchísimo, se ha accesibilizado el poder comprar videojuegos a través de paquetes o a través de ofertas y promociones. Los que somos también jugadores de videoconsola, yo soy más de videoconsola, porque un ordenador potente para jugar yo creo que he tenido 2 veces en mi vida y esta no es una de ellas, la actual. La cuestión es que también tendemos a acumular. Se ha visto que incluso los jugadores habituales no acaban los juegos. Hay estadísticas que dicen que más de la mitad de todos los juegos que se compran no se terminan. Y es posible que se esté cayendo también en un efecto de tsundoku con los videojuegos. Para mitigar un poco a lo mejor este fenómeno de comprar sin consumir esta cultura, pues hay veces que, por ejemplo, con los libros es buena idea participar en clubs de lectura o grupos de lectura. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco yo participé 4 o 5 veces en una iniciativa de una red de podcast que se llama La Osera, que tenía un podcast que se llamaba La Biblioteca Invisible, que era muy interesante porque en cada programa se proponía un libro y en el programa siguiente todos nos habíamos leído ese libro y comentábamos ese libro. Es un poco una actualización tecnológica, utilizando el podcasting, de lo que siempre se han denominado los clubs de lectura, sitios donde todo el mundo se leía un libro y se reunía para comentarlo. En Elche, por ejemplo, la librería Séneca tiene un club de lectura feminista, en el cual se proponen libros de temática feminista o relacionados con la temática feminista,
Y no sé si es una vez al mes o así, se reúnen para hablar del libro, de qué les ha parecido, y me parece una iniciativa estupenda, una forma de animarte a leer ese libro, a dejarte aconsejar también por el librero o la librera en este caso, libros que saben que van a gustar, que tienen calidad, que el contenido es interesante, que están bien escritos. Tú estás leyendo un contenido interesante que de alguna manera te va a satisfacer porque sabes a lo que vas, ¿no? Si es un club de lectura feminista, en este caso, en principio te va a interesar, y luego poder comentarlo, que también tiene algo que ver, por ejemplo, con ese fenómeno del cine, de ir a ver una película de cine y luego terminar la velada charlando en torno a una cerveza o un refresco o lo que sea, hablando de la película, que también me parece una iniciativa que para los que son amantes de lo que se llama la liturgia del cine, pues forma parte. No es solamente ir a ver esa película, sino también luego comentarla, sacarle fallos, dobles interpretaciones, puntos interesantes, ¿no? ¿Ves? Empiezas hablando de acumular libros y terminas hablando de pasar una animada velada con amigos y charlando de cine. Pero esto es El pensamiento se genera andando. Y yo he sido José Vivaeza y te agradezco que hayamos pasado un rato andando y pensando. Hasta el siguiente programa.